porque en un primer discurso recordábamos que la presidenta no midió bien los tiempos y le tuvieron que apagar el micrófono. Bueno, en el último discurso que hizo en la asamblea, en efectivamente el plenario, frente a las delegaciones de todos los países, tuvo la presidenta más de 20 minutos para hablar, lo hizo en su tiempo, pero rápidamente saltaron algunas luces, podríamos decir rojas y amarillas, de las afirmaciones que hizo la presidenta. Vamos a escuchar una primera cuando la presidenta se refirió a los peruanos fallecidos en pandemia y dio una cifra que vamos a desvelar si es correcta o incorrecta. Escuchemos a la presidenta porque habló de 2 millones de peruanos fallecidos. Esto lo dijo en medio de su discurso, nada más empezando, diría, su discurso extenso de más de 20 minutos ante un auditorio internacional. Escuchemos. Todos los estudios señalan que somos el país más emprendedor del mundo, razón por la cual después de la pandemia del COVID-19, que por una pésima administración gubernamental alcanzó más de 2 millones de fallecidos, que por una pésima administración gubernamental alcanzó más de 2 millones de fallecidos. Bueno, yendo a la declaración, tienes esa cifra sorprendente de que en el Perú, en el tiempo de la pandemia del COVID-19, más de 2 millones murieron por esta enfermedad, murieron por coronavirus. Claro, es un número exorbitante, Lore. Y hemos tenido que hacer un fact-checking, una verificación de este discurso y claramente es un error de la presidenta. No es verdad que murieron más de 2 millones de peruanos durante la pandemia del COVID-19. Es un número altísimo y vamos a revisar la data en la que hemos indagado con cifras de Naciones Unidas y también cifras del propio gobierno, que tiene un portal de datos abiertos para poder chequear las cifras reales, ¿no? Mira, una referencia es data de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de Salud, es que en el mundo murieron 15 millones de personas entre enero del 2021 y diciembre del 2022. Correcto. Los 2 años de pandemia. En el Perú, según datos abiertos del gobierno peruano, fallecieron 221.060 personas. Ese es el número que tiene el gobierno que maneja el Perú, digamos, ¿no? Oficialmente, la cifra de fallecidos por COVID, 221.000, cerca del 250.000 de peruanos. Claro. Y tenemos una cifra que me pareció interesante del diario La República, que todos los medios hicieron sus portales, sus unidades de datos, y ellos cuentan 221.085 fallecidos en el Perú. Pero no llegas al 250.000 de fallecidos. Pero sería un escándalo. Estamos hablando de una población de 33 millones. Estarías hablando que prácticamente el 10% de la población habría muerto por COVID. En Estados Unidos, que fue uno de los países con mayor cantidad de fallecidos, llegaron a 1,5 millones aproximadamente. En Brasil no llegaron al 1.000.000. Nosotros, 200.000. Sí es cierto que en la tasa de fallecidos por cada 100.000 habitantes, estamos en los primeros lugares por cantidad de población. Nos fue muy mal con la pandemia del COVID, sí. Pero por otro lado, me quedo con esta necesidad permanente de las autoridades y de los políticos de hacerle una campaña gratuita siempre a Martín Vizcarra. Bueno, al político inhabilitado, al político que no quieren los políticos que compitan en elecciones, siempre hablar de él, mencionarlo. Porque al fondo, ¿de quién está hablando la presidenta? Sí, o sea, digamos, no pronuncia el apellido Vizcarra en el discurso ante Naciones Unidas, pero más allá incluso de que efectivamente la gestión de Martín Vizcarra en pandemia ha sido o generó un altísimo número de fallecimientos, ha sido calificada como muy mala gestión a nivel de salud, la presidenta comete un error al presentar un número que no es real. No, claro. Más de 2 millones de peruanos murieron en pandemia. Bueno, la cifra real es la que te mostré, la que maneja el gobierno es 221.000 peruanos. Se pasó por 10. Murieron en pandemia, ¿no? Entonces tienes allí una situación, por lo menos, que puede generar una confusión. Estás en Naciones Unidas. Claro. Los datos tienen que ser precisos. Tenemos otra declaración cuando la presidenta, al referirse a la situación de inseguridad que vive el país, solo habló de criminalidad organizada internacional.
la presidenta... Los pulpos no existen. Directamente culpaba a fenómenos internacionales que se instalaron en el Perú y que generaron esta situación de crisis de seguridad que vivimos. Vamos a escuchar esta otra parte y después comentamos un poco si esta declaración es exacta, generaliza y cae también en un error. A ver. Vivimos ante la amenaza del crimen internacional organizado. En el Perú, la delincuencia internacional dedicada a la extorsión recurre a métodos terroristas. El Perú hoy padece el flagelo de la delincuencia organizada transnacional terrorista. Estamos luchando por la seguridad ciudadana, enfrentando a la delincuencia que aprovecha el alza del precio del oro y el narcotráfico con resultados positivos. Bueno, de entrada tendríamos que decir que esta expresión no es una idea falsa, pero es altamente inexacta. O sea, la presidenta, al solo referirse al crimen organizado internacional como el fenómeno que genera este flagelo de crisis de inseguridad, este flagelo de extorsiones, esta situación complicada que viven sectores como el transporte o, por ejemplo, que vive la ciudad de Trujillo, comete allí un error de exactitud, un mal cálculo. La presidenta no es, en todo caso, no es una declaración falsa, pero es una declaración que generaliza una situación que tiene matices. ¿Y a qué voy, Lore? Cuando hablamos del fenómeno de las extorsiones, si vas a Lima Norte, simplemente el diseño del mapa delictivo te pone a figuras como Eric Moreno Monstruo, líder de los injertos del Cono Norte, como uno de los cabecillas, hoy prófugo, peruano. Peruano que lidera esa red criminal. Si quieres hablar de... El jorobado. El jorobado. Tienes a Adam Smith, Lucano, Cotrina. El jorobado, el que en guerra con Eric Moreno también generó esta situación de extorsiones. Peruano. Si quieres irte al norte y hablar del crimen organizado que campea en Patás, por ejemplo, en la zona minera de Patás, tienes a Miguel Rodríguez Díaz, Cuchillo, peruano también. Entonces, no podemos... Si nos vamos a un detalle también en el norte, a Trujillo lo están volando facciones rivales a partir de las tesis policiales de los pulpos peruanos, los pulpos además que se han extendido hasta Chile. Entonces, la criminalidad organizada internacional existe, es real y la ha hecho más agresiva quizá a nuestra propia criminalidad, seguramente, pero nosotros tenemos nuestros propios males y lamentablemente las autoridades quieren hacerse de la vista gorda. Claro, de alguna manera, haber solo señalado a la criminalidad internacional en el Perú, dejas de mencionar al hacer eso un fenómeno criminal local también, ¿no? Quiso mostrar, si quieres, la cara menos mala del asunto en Naciones Unidas, pero claramente fue una inexactitud en este discurso de la presidenta. Lo primero sí fue una falsedad, ¿no? 2 millones de víctimas por la pandemia.